Bueno, Fernando, yo creo que empezamos, ¿vale? Perfecto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la primera sesión de una serie de conferencias que tienen la vocación de ser unas conferencias mensuales durante los próximos años, dentro de una red temática de excelencia financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo nombre es Apply, Nuevas Tendencias en Filosofía Aplicada, y cuyo objetivo fundamental es fomentar el análisis de nuestra realidad más inmediata, más cotidiana, y poner a funcionar nuestras herramientas conceptuales para sacarlas de nuestros centros académicos y que seamos capaces de iluminar todos aquellos fenómenos que más nos preocupan o que más nos ocupan en nuestra realidad más inmediata. Nuestra esperanza, realmente nuestro objetivo y nuestra esperanza es que la filosofía contribuye a la comprensión de lo que está ocurriendo, a aclarar confusiones que pueden ser confusiones de largo alcance o confusiones que se van creando en el día a día para establecer una distancia crítica con la realidad que nos permita evaluar dónde estamos y a dónde queremos ir. Pero sobre todo lo que queremos es facilitar diálogos y no confrontaciones, queremos facilitar puntos de encuentro y no polémicas estériles y vacías. Lo que queremos al mismo tiempo es descubrir todos aquellos aspectos normativos de esta realidad tan compleja en la que vivimos e intentar contribuir a largo plazo a su comprensión y a su transformación. Las conferencias se emitirán por el momento, se realizarán por el momento online. Esperemos que en un futuro podamos también hacer conferencias presenciales y también tendremos un canal YouTube en el cual se emitirán. Para mí es realmente un placer y un honor comenzar esta serie de conferencias con la primera de las presentaciones, que será a cargo de Fernando Broncano, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Carlos III. Creo que hay pocos filósofos y pocos investigadores que tengan realmente un trabajo por detrás que esté más cercano a los objetivos que queremos seguir en esta red. Intentar repasar cuáles han sido sus contribuciones en los últimos años sería algo que nos llevaría muy lejos. Simplemente quiero ahora recordar, porque esto nos conecta con el título de su charla hoy, la próxima publicación de un libro dedicado a la epistemología política, cuyo título será Conocimiento expropiado, epistemología política en una democracia radical, que se publicará en la editorial ACAL. Y esto viene a cuento de la hoy, que tiene por título ¿Qué hace política la epistemología política? Fernando, te doy la palabra cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a quienes estáis aquí presentes o quienes luego lo verán cuando esté colgado en el canal de YouTube. Muchos más agradecimientos a la red de filosofía aplicada que me elige para comenzar esta serie de charlas. Y sin más, comienzo. El título de mi charla de hoy es ¿Qué hace política la epistemología política? La epistemología política es un término nuevo, todavía no demasiado extendido. En diferencia de la epistemología social trata, digamos, de las modalidades sociales en las que se produce, se reproduce, se difunde el conocimiento. Es digamos, una teoría más bien descriptiva de un sujeto que no es solamente un sujeto de conocimiento individual. La epistemología política añade a la epistemología social una perspectiva normativa, sobre todo una perspectiva ética y política, es decir, se mueve en la intersección de lo que es cómo el conocimiento circula en la sociedad, con una valoración desde el punto de vista básicamente de la justicia, de la distribución de esto que consideramos un bien, que es el conocimiento. Hasta el momento, todavía digamos que no es una disciplina, ni quizás aspire a serlo, pero sí hay una serie de obras que ya
claramente se insertan dentro de la epistemología política, donde han aparecido un conjunto de nuevos conceptos que pertenecen esencialmente al corazón de esta idea. Son conceptos que yo los calificaría dentro de una vía negativa o vía crítica o aproximación crítica a la epistemología. Por ejemplo, la noción de injusticia epistémica que difundió Miranda Fricker en su libro del 2007 con este título y que se divide en injusticia testimonial, en injusticia hermenéutica, en injusticia epistémica estructural. O bien las formas de ignorancia dañina que ha trabajado mucha gente, Robert Proctor o actualmente Lindsay McGoey, cuando se habla de ignorancias voluntarias, de negacionismo, la opresión epistémica que ha trabajado Christy Dawson, en fin, la explotación y la apropiación indebida del conocimiento, que estamos trabajando mucha gente que trabajamos o que investigamos sobre modalidades de trabajo en lo común. En todo esto, digamos, quizás el libro más interesante que recoge todas estas aproximaciones de la vía negativa es el libro del filósofo sevillano, ahora catedrático en la Northwestern, José Medina, en su imprescindible y clásico ya libro, La epistemología de la resistencia, que recomiendo muchísimo a quienes no lo conozcan. Me parece a mí, y esta es parte de mi intervención, que esta vía negativa necesita ser expandida, necesita ser complementada hacia un campo más amplio, que no es solamente estas conceptualizaciones críticas, sino también, digamos, ocuparse de algo, no solo de la injusticia epistémica, sino también de la justicia epistémica. Bien, para resumir mi intervención de esta mañana, yo diré que lo diría de esta forma, hablaría de qué es lo que hace política la epistemología política. Bueno, pues diría que es aquello que ocurre cuando intersectan lo que llamaré la posición social y la posición epistémica. Cuando la posición social y la posición epistémica interactúan de forma dañina, es decir, de forma que afectan de manera visible a personas y colectivos, degradando su posición epistémica o degradando su posición social por el hecho de que tiene una precariedad epistémica. En ese sentido, podemos hablar en ese lugar de intersección, en ese espacio de intersección, es en el que estamos hablando claramente de epistemología política. Eso, digamos, que resume lo que voy a hablar, así que quienes quieran seguir saben ya más o menos qué les cabe esperar. El plan de mi intervención, trataré solamente 3 temas de los muchísimos que habría que hablar respecto a la epistemología política. En primer lugar, hablaré del mérito epistémico, de la noción de mérito, de cómo la noción de mérito, que está en el corazón del concepto de conocimiento, nos abre inmediatamente una dimensión social y política. En segundo lugar, explicaré esta idea que acabo de decir, de la intersección de las posiciones epistémicas y de la posición social. Haré una aproximación muy pegada, muy derivada de la sociología de Pierre Bourdieu, aplicada en este caso a la epistemología social y a la epistemología política. Y en tercer lugar, si me queda tiempo, espero que atenerme a un tiempo razonable de 35 o 40 minutos, me referiré a una viejísima discusión de filosofía política que es la idea de privilegio epistémico. El privilegio epistémico, el standpoint que inició Lukács y que ha sido reivindicado como un punto central de la epistemología feminista, nos plantea también un tema central de la epistemología política en una doble dirección, que hablaré de privilegio epistémico y de penuria epistémica debido a la posición social. Esto será más o menos el plan de lo que vamos a hablar esta mañana. Pues bien, comencemos con la idea de mérito epistémico. Nuestra idea de conocimiento
tiene mucho que ver con la actual, tiene mucho que ver con una revolución que se ha producido en la epistemología. Para quienes no lo conozcan, es una revolución contra la tradicional definición de conocimiento como creencia verdadera y justificada. Hay un montón de problemas que inició Edmund Gettier, que, en fin, no lo vamos a repetir ahora porque no es el momento, pero que nos llevan a plantear el concepto de conocimiento no como algo actual, sino como algo que tiene que ver con la historia de una creencia o de una proposición verdadera. En esa historia, esa noción es una noción que es a la vez normativa, que es a la vez genealógica, es decir, hablamos de conocimiento cuando estamos hablando de un logro, de un bien, de algo que ha conseguido un sujeto epistémico debido a algo, debido a sus capacidades, debido a la historia de la producción de esa creencia, de esa proposición. De manera que lo que tenemos, el nuevo concepto de conocimiento es un concepto, repito, que es a la vez normativo o etiológico o genealógico. Esto nos va a plantear varios problemas que tienen que ver con la noción de mérito. Uno de los grandes teóricos de esta nueva noción de conocimiento, que tiene que ver con lo que se llama la epistemología de virtudes, es John Greco, que define conocimiento como el crédito por la creencia verdadera. Por tanto, es un término que implica, conocimiento es un término evaluativo que implica conceder mérito a alguien por haber adquirido o haber difundido o haber propuesto, haber afirmado una proposición verdadera. Esto nos lleva a problemas muy inquietantes, porque la noción de crédito, como muy bien sabemos, es una noción, o el término crédito es un término ambiguo que por una parte tiene, digamos, connotaciones económicas, tiene connotaciones, digamos, de inversión en el futuro, y por otra parte tiene connotaciones evaluativas, tiene connotaciones que tienen que ver con la identidad de una persona, con la identidad de un colectivo. Esta ambigüedad es muy interesante porque en realidad es central en la concepción, digamos, política de la epistemología, porque nos habla tanto de la identidad del sujeto epistémico como de su proyección al futuro. Y nos habla también de qué valoramos, por qué valoramos. Esta noción de conocimiento como algo que valoramos debido a su historia no es tan extraña. Es, de hecho, la que estamos usando en muchísimos contextos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el arte. Valoramos algo debido a la historia de esa obra, debido digamos, a las capacidades del autor, del artista, el literato, la literata, la escritora. Valoramos un gol no solamente por la suerte de haberlo metido, sino también por en qué contexto, quién lo ha hecho en el deporte. Estamos valorando cuestiones de identidad, cuestiones de capacidad. En la política estamos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, las estructuras de valor en nuestra sociedad, en nuestros contextos cotidianos, son siempre estructuras genealógicas, estructuras que a la vez que son evaluativas nos hablan de una historia. Y esto nos va a plantear algunos problemas en el campo particular de la epistemología, en particular con la epistemología analítica de virtudes, por algunas tendencias, algunas inclinaciones que ha tenido excesivamente individualistas. Cuando hablamos de mérito, cuando hablamos de crédito, la primera pregunta es ¿quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos acreditando? ¿Qué es lo que estamos valorando? ¿Por qué lo hacemos? Por ejemplo, una de las grandes teóricas de la epistemología de virtudes, Jennifer Lackey, cuando plantea una evaluación del testimonio como una de las fuentes fundamentales del conocimiento, ella plantea que a quien hay que atribuir el mérito no es a quien recibe el testimonio o no al colectivo,
que es el hablante y el oyente, sino única y exclusivamente a quien presta testimonio, es decir, a quien origina la creencia verdadera. Esto es una línea básicamente individualista y es la que nos plantea estos problemas sobre cómo estamos atribuyendo y a quién estamos atribuyendo y por qué estamos atribuyendo el mérito. Bueno, esto nos lleva inmediatamente a un viejísimo problema en metaética, en la teoría de la normatividad, que comenzó a trabajar el filósofo inglés Bernard Williams y que fue quien introdujo la noción de suerte moral. Él se preocupaba por cuestiones como las de cuando un acto, a pesar de haber sido realizado con la mejor intención, a pesar de haber sido realizado por una persona buena, sin embargo, colectivamente consideramos que probablemente tenga algún problema o no sea tan bueno como parece. Él recuerda cómo los griegos planteaban la evaluación de los actos y en particular cómo aparece en Sófocles, en la tragedia de Edipo, donde Edipo es una persona muy preocupada por su sociedad, realiza todas las acciones importantes para salvar a su sociedad de la peste que les afectaba a Tebas, y sin embargo, cuando descubre que él era culpable de aquello, a pesar de no haber sido responsable personalmente de todo lo que ocurrió, sin embargo, el coro le califica como culpable, aunque, digamos, le tiene lástima por su mala suerte moral. Bueno, esta idea de mala suerte moral se ha discutido muchísimo en la epistemología, la forma de suerte epistémica. Suerte epistémica tiene que ver con aquella irrupción de lo contingente en la producción de una creencia verdadera y que tiene que ver con el hecho de que todo el proceso de producción de una creencia, de una proposición verdadera puede ser correcto y, sin embargo, por hechos debidos al contexto, a la aparición de factores importantes en esa producción no controlados por el agente, sin embargo, nos mueven a decir que no hay una relación absolutamente determinante entre las capacidades, los méritos que tiene el sujeto, el agente epistémico y aquella producción. Bueno, la idea de mérito, de suerte epistémica y de conocimiento como un bien, como algo que valoramos, están profundamente relacionadas. Aludiría aquí a un autor que es Robert Frank, un economista muy conocido, que tiene un libro que les recomiendo muchísimo, se llama Éxito y Suerte, La buena fortuna y el mito de la meritocracia. Es un libro del 2016, un libro parecido a este que ahora está de moda de Michael Sandel sobre la crítica a la meritocracia. Pero el caso es que Robert Frank lo aplica muy claramente al contexto epistémico. Él cuenta su propia biografía en la que habla de cómo fue recibido cuando era postdoc en un departamento de economía. Debido a cuestiones personales estuvo 3 años sin poder publicar. El jefe del departamento, a pesar de ello, le mantuvo el contrato. Y cuando la única cosa que pudo intentar publicar al cabo de 3 años fue un artículo en un colectivo dirigido por el jefe del departamento, ese artículo y ese libro nunca se publicó, estaba desesperado y se le ocurrió mandar a Econométrica ese artículo. Inmediatamente lo publicaron, no sabemos si por suerte o por qué, y de pronto, al haber publicado en la principal revista del mundo de economía un artículo, se convirtió en un éxito. Robert Frank recuerda que después intentó publicar otros muchos artículos mucho mejores y no consiguió publicarlos. Su carrera estuvo determinada por haber tenido una buena fortuna, como haber tenido un jefe de departamento compasivo y haber tenido la suerte de haber enviado a la revista correcta en el momento oportuno y haber tenido los referís correctos en un momento dado. Bien, esta mezcla, Frank nos recuerda que esta mezcla es muy central y esto nos lleva a
al primer problema que les quiero plantear, y con esto ya, diríamos, cerraría esta primera parte de mi intervención. Hablamos de conocimiento como un bien que es debido a cierta historia de una creencia, de una teoría, de una proposición, y esta historia, digamos, merece un crédito, merece un mérito debido a las cualidades de la gente que le ha producido, un agente personal o un agente colectivo. Pero esas cualidades, ¿cómo las evaluamos? ¿Cómo evaluamos el mérito? ¿Cuán corto o cuán estrecho, cuán amplio es el contexto de evaluación? ¿Cuán largo o cuán corto es el tiempo de evaluación? Este es un problema ya que afecta directamente a la epistemología política. La epistemología política, en tanto que normativa, en tanto que evaluativa, plantea inmediatamente estas preguntas. ¿Qué es lo que hace un agente virtuoso? Planteémoslo en términos de algo que es muy parecido al conocimiento, que es la salud. Racionalidad, salud y conocimiento están profundamente relacionados por cuestiones que ahora en las que no querría entrar. Estos tres conceptos son etiológicos. Podemos hablar de salud en términos actuales, en términos absolutamente, digamos, del momento, debido a si están funcionando bien los órganos fisiológicos, pero podemos hablar de salud en términos más amplios, relativo a la edad, relativo a la alimentación que ha tenido, relativo a la posición dentro de la sociedad de esa persona, cómo ha sido alimentada, cómo ha sido educada, qué tipo de vida ha tenido, etc. Pues lo mismo que ocurre con la salud ocurre con el conocimiento. El contexto de evaluación es central. Y cuando hablamos de suerte epistémica, no podemos evitarlo, la irrupción de todos estos factores que son históricos y que son contextuales. Esto me lleva a la primera afirmación, y es que toda epistemología es epistemología política. Aunque lo niegue, aunque se presente como una epistemología neutral, aunque se presente como una epistemología puramente individual, puramente referida a las capacidades, a las facultades, inmediatamente en cuanto planteamos el problema de la suerte epistémica en términos históricos, en términos etiológicos, en términos de historia, inmediatamente se nos plantea que toda definición de conocimiento termina determinando una posición política, una posición de cuál es el lugar del conocimiento en el contexto de nuestros valores sociales y en el contexto de nuestra estructura social. Bien, esto ya pasa al segundo tema, que está profundamente relacionado con esta idea de política del conocimiento, que es mi definición de epistemología política, que es la evaluación de la intersección de las posiciones sociales y las posiciones epistémicas. Una sociedad la podemos entender en términos sumativos como un conjunto de individuos, o en términos de la sociología relacional de Bourdieu, de una gran tradición de la sociología, aunque quizás Bourdieu es el que, digamos, representa de forma más característica esta idea, la podemos considerar más bien como un espacio de relaciones, donde las personas y los colectivos no podemos entenderlos, no podemos identificarlos, no podemos discriminarlos, si no es dentro de un complejo muy amplio, heterogéneo, metafísicamente heterogéneo, de relaciones, básicamente de relaciones de poder. Entiendo aquí relaciones de poder en un sentido muy metafísico, como capacidad para determinar una posibilidad. Poder puede ser poder para hacer que otros hagan cosas, puede ser poder en el sentido que Amartya habla de libertad y de justicia, que es la capacidad para tener un plan de vida, para lograr hacer lo que se quiere. Es decir, poder es lo que define la agencia de una persona o de un colectivo. Y esa potencia, esa agencia, es la potencia de determinar posibilidades.
En este sentido, Bourdieu, como casi todos seguramente conocéis, habla de muchas formas, de las varias especificidades que puede tener este poder, que es el que determina las relaciones y las posiciones sociales. Habla de poder económico, las relaciones, por tanto, de poder económico, habla de poder cultural, de poder simbólico, de poder social. Todas estas tienen, definiciones o aspectos o determinaciones del poder son asimismo etiológicas, históricas, tienen que ver con la trayectoria del sujeto o del colectivo en ese espacio social. Bien, podríamos hacer colapsar todas estas formas de relación social que definen un espacio social. Todas estas de las que habla Bourdieu las podemos colapsar en algo que llamaré la posición social. La posición social es, para definirlo muy rápidamente, aquellos determinantes heterogéneos que permiten a una persona o a un colectivo determinar sus posibilidades con respecto a sus deseos, con respecto a sus planes, con respecto a sus intereses. Por lo tanto, la posición social es siempre una posición relacional, es siempre una posición sometida a muchos factores, a veces de carácter necesario, legaliforme, y a veces de carácter contingente, casual, de pura suerte o azar. Y por otra parte, podemos hablar de otra forma de poder, de otra forma de agencia. Para mis intereses la separo como una forma especial, que llamaré la posición epistémica. La posición epistémica tiene que ver con la capacidad de entender, de explicar, de producir, digamos, un juicio acerca de lo que ocurre. Esta posición puede ser una posición buena o mala, lo mismo que el poder. Es decir, la agencia epistémica, aquello que nos va a permitir formar un juicio correcto acerca de lo que está ocurriendo, va a depender de toda esta suerte de capacidades personales, colectivas, ganadas o simplemente concedidas por la gracia de la historia. Pero, digamos, nos permite considerar o establecer el lugar de las personas y el lugar de los colectivos en un espacio muy amplio que podemos llamarlo el espacio del conocimiento o el espacio social del conocimiento. De manera que tenemos aquí, por una parte, cuál es la posición social de un sujeto y, por otra parte, cuál es su posición epistémica. Me gustaría hablar de la posición epistémica. Mi idea, aquí sigo a una epistemóloga feminista que es Lorraine Coates, que hizo su tesis doctoral con Ernest Sosa, con un libro que se llamó Responsabilidad epistémica, que desgraciadamente pasó sin pena ni gloria por la historia académica de los años 80, pero que sin embargo con el tiempo ha ido mostrándose virtualmente como profético. Tiene un libro que se llama Pensamiento ecológico, la política de la localización epistémica, donde ella ascribe el concepto ecológico a esa idea de posición epistémica, y lo que considera es que la perspectiva epistémica, que es la que nos da la posición epistémica, no hay que considerarla como una perspectiva desde, sino más bien como una perspectiva para, que tiene que ver con esta idea de libertad para y que tiene que ver con la idea de agencia como agencia para conseguir, para determinar. De manera que la posición epistémica, la actitud epistémica y la posición epistémica están profundamente relacionados. Bueno, ahora ya podemos entender bien o podemos plantear bien ya cuál es la noción de justicia epistémica. Justicia epistémica tiene que ver con cómo interactúan, cómo se relacionan de forma adecuada la posición epistémica y la posición social.
diría que tiene que ver con lo que se ha llamado en epistemología la irrupción de los intereses pragmáticos en el ámbito del conocimiento. El cómo no podemos evitar que la ascripción de mérito y la propia noción de conocimiento sea sensible a un contexto que tiene características esencialmente sociales, que tiene características con lo que se ha llamado ¿qué es lo que está en juego? No es lo mismo decir que, en un viejo ejemplo que ponen los teóricos de la irrupción de lo pragmático, no es lo mismo decir, bueno, sé que está abierto el banco, si lo que me estoy jugando es que me van a expropiar la casa, y no he acudido esta mañana, o sé que está abierto el banco porque lo he mirado en internet. Ese saber que tiene mucho que ver con lo que está en juego. En la medida en que lo que está en juego es algo muy valioso desde el punto de vista personal o desde el punto de vista social, inmediatamente endurecemos las condiciones de atribución de mérito y endurecemos las ascripciones y los controles sociales o personales para aquello que vamos a determinar como una creencia verdadera. Esto es lo que llamamos la irrupción, la intrusión de los intereses pragmáticos, y esto es lo que nos lleva inmediatamente a la consideración de la justicia o injusticia epistémica. Me gustaría, pero es para otra charla, hablar de estos términos. Si queréis, en el debate luego podemos hablar de injusticia, de opresión epistémica, etcétera. Pero básicamente diría que justicia epistémica tiene que ver con una buena ordenación del conocimiento en una buena ordenación de la sociedad, una buena ordenación de las posiciones epistémicas en una buena ordenación de las posiciones sociales. Cuando las posiciones sociales irrumpen en las posiciones epistémicas, produciendo penuria epistémica, produciendo daño epistémico, produciendo mala ascripción del mérito o mala, digamos, o desoír las voces o invisibilidad de la agencia epistémica, estamos hablando de injusticias epistémicas. Y cuando estamos impidiendo el acceso a los recursos comunes epistémicos por el hecho de ocupar una cierta posición social, estamos hablando también de injusticias epistémicas. Estamos hablando de cómo una mala posición epistémica puede producir una injusticia social, puede producir una degradación de la posición social. Bien, y esto ya me lleva también muy rápidamente, en esta presentación que quiero que sea breve para que tengamos un tiempo de debate, me lleva al tercer punto que quería plantear, que tiene que ver con esta intersección de las dos posiciones, de los dos espacios, el epistémico y el social, y que es todo este enorme debate, esta gran historia de lo que llamamos la historia del standpoint o la historia del punto de vista. Si recordáis, fue Lukács el que se planteó en su visión crítica del marxismo más determinista, cuando el marxismo que hablaba de que ciertas clases sociales están ya determinadas por la historia a transformar la sociedad, por las propias dinámicas internas del capitalismo que conducen a su propia autodestrucción. Lukács se dio cuenta que, en fin, hay factores mucho tan importantes como las propias dinámicas sociales, que tienen que ver con las dinámicas de la subjetividad de un colectivo, de una clase entera, y en Historia y Conciencia de Clases se plantea el problema de cómo evaluar, de cómo analizar la subjetividad de la clase obrera, la subjetividad de una clase con respecto a la sociedad en la que vive. Lukács es uno de los primeros, en el contexto de la sociología de los comienzos del siglo XX, uno de los primeros que se da cuenta de algo que es central en la sociología, que es el problema de la opacidad de la sociedad.
las sociedades no son transparentes a sí mismas, las sociedades ocultan a sí mismas sus propias estructuras. No es nada sencillo hacer el mapa de las relaciones sociales. Entonces, Lukács, en Historia y Conciencia de Clase, enuncia un principio muy optimista, que es el principio del privilegio epistémico que tendría la clase obrera para entender las relaciones sociales que ocurren en una sociedad. Debido a su mala posición social, debido a su posición dominada, su posición explotada, su posición subordinada, la clase obrera es capaz de entender mejor que otras clases la posición social. Bien, esta idea fue muy criticada, la Escuela de Frankfurt inmediatamente dio muchas razones para decir que esto era falso, pero lo interesante de esta idea es que la recupera la epistemología feminista en los años 70 y en los años 80. La epistemología feminista, sobre todo toda la tradición de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, dicen que afirma que al colectivo de las mujeres, por el hecho de encontrarse en una posición subordinada en una sociedad patriarcal, entienden mejor lo que hay. ¿Por qué? Porque tienen que saber qué es lo que piensa el varón y a su vez tienen que saber qué es lo que piensan ellas. Es decir, están, digamos, en esta dialéctica del amo y el esclavo, están siempre pendientes de qué es lo que piensa quien manda y a su vez están pendientes de qué es lo que tienen que hacer. De manera que esto les da, digamos, un cierto privilegio epistémico. Bueno, esta idea del privilegio epistémico es una calle de doble dirección, que habría que considerarla también de la forma contraria. ¿En qué medida la posición social subordinada produce también ceguera? Bueno, esta fue la gran aportación de dos teorías, de dos líneas de trabajo en epistemología política. Por una parte, la línea de la injusticia epistémica de Miranda Fricker, por otra parte, la línea de los estudios críticos de raza y en particular también de los estudios de agnotología, de la ignorancia. Miranda Fricker, en su libro de Injusticia epistémica, como quienes lo hayan leído recordarán, su última parte se refiere a lo que ella llama injusticia hermenéutica. Es la injusticia que sufren, dice, quienes están en una posición subordinada, que por el hecho de estar en esa posición subordinada no tienen acceso a los recursos conceptuales necesarios para entender su propia posición. Recuerda la historia de cómo nació el concepto de acoso sexual, habla de cómo en un debate, digamos, en un seminario de feminismo y epistemología se debate el caso de una técnica de un laboratorio, Carnita, que había sido expulsada. No, perdón, se había dejado su trabajo porque no aguantaba las agresiones de su jefe. Cuando no entendía lo que le estaba pasando, sufre una depresión. Cuando llega a buscar el seguro de paro, no es capaz de explicar por qué ha dejado el trabajo, se queda sin un seguro de paro, entonces se debate su caso y se le da un nombre. Ella no entendía que había un concepto que podía explicar lo que le ocurría a muchas mujeres, que era el concepto de acoso sexual. Bueno, esta falta de conceptual era, dice Miranda Fricker, que es un déficit en la posición epistémica que se sufre por el hecho de estar en una posición subordinada. Christie Dawson ha hablado de opresión epistémica, también reforzando esta idea, hablando de diseños institucionales que impiden el acceso a recursos epistémicos comunes. Esta es una idea que digamos, va en contra de la idea del privilegio epistémico de un colectivo por el hecho de encontrarse subordinado, y es algo que quizás sea uno de los grandes problemas que haya que debatir en el futuro en la epistemología política, de cómo se mezclan a la vez una cierta capacidad para entender mejor lo que ocurre por el hecho de estar en posición de sufrimiento social, pero también cómo esa misma posición en otras ocasiones, en otros momentos y en otros contextos es cegadora.
Respecto a lo que han aportado la idea de los estudios críticos de raza, en particular Charles Mills, y los estudios de agnotología de Lindsay McGoey, todos los estudios que tienen que ver con la ignorancia estructural, lo que plantean es en qué medida la buena posición social puede ser también una posición que genera ignorancias de la ignorancia, que genera cegueras estructurales digamos, a la comprensión de una situación social o a la comprensión del mundo. Charles Mills habla de la ignorancia blanca, de cómo los blancos son incapaces de entender el sufrimiento, de entender la historia, de entender las experiencias que pasan las razas consideradas inferiores o subordinadas en las sociedades racistas. Nancy Tuana ha hablado también de la ignorancia masculina, de cómo en una sociedad patriarcal, por el hecho de ocupar una posición dominante como varones, se está también en una disposición a sufrir ceguera respecto a cuál es la experiencia y cuál es el sufrimiento y cuál es la posición subordinada de las mujeres, a no entender qué es lo que pasa. Podíamos hablar de la ignorancia de clase, de cómo, en fin, políticamente no puedo morderme la lengua cuando se habla de la culpa de ciertos barrios en la extensión del virus. Inmediatamente hay una ceguera y una ignorancia de clase, de cómo no se entiende cuáles son las experiencias de vida en ciertos barrios, y lo que está ocurriendo es una clara manifestación que no solamente le compete a un análisis político, sino que compete a un análisis epistemológico de ciertas declaraciones que se hacen públicamente. En fin, y con esto ya iría terminando, porque ya estoy cumpliendo los 3/4 de hora que me había puesto como máximo de límite. Como veis, cuando hablamos de justicia epistémica o de injusticia epistémica y hablamos de la intersección de las posiciones sociales y de las posiciones epistémicas de una persona, de un colectivo, de la atribución del mérito por haber logrado el conocimiento, estamos inmediatamente aludiendo o abriendo la posibilidad de un estudio, de unas preguntas, de una capacidad crítica respecto a cómo se ha producido esa historia. Y nos vamos a plantear problemas muy arduos, problemas muy difíciles, problemas que José Medina habla de fricciones epistémicas. Cualquier intento de resolverlo con eslóganes como puede ser una rápida posición o una rápida ascripción en el debate del standpoint, probablemente nos lleve a metacegueras inmediatas, como estamos abriendo todo un ámbito de posibilidades en el que os invito a participar, os invito a investigar, porque digamos que como nos están mostrando estas crisis culturales por las que estamos pasando, hay temas centrales en las sociedades democráticas que tienen que ver con la injusticia epistémica, que tienen que ver con cómo producimos, reproducimos, distribuimos y conquistamos el conocimiento, pero también cómo producimos sistemáticamente ignorancia, cómo la reproducimos y cómo la instalamos como una de las formas más terribles de poder y de dominación en las sociedades. Y con esto, pues muchas gracias a quienes habéis estado escuchando, y si os parece, pues abrimos un debate de intervenciones. Podéis levantar la mano, hacerlo por el chat o levantar la mano y se os dará la palabra y intervenís directamente. Aquí tenemos a los moderadores, se pueden ocupar de esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Pues como ha dicho, tenemos un tiempo de preguntas y de cuestiones. Podéis comenzar. Quien quiera levantar, espero que pueda seguir todas las intervenciones que queráis hacer. Venga. Disculpad, hay una pregunta de Marco que dice, el autor del libro se llama The Epistemology of Resistance, es de José Medina. Así. Está en inglés y esperamos que pronto alguna editorial se anime a publicarlo en castellano. Cristina, me parece que tiene
Cristina, ¿habías levantado la mano? Sí, a ver, Sí. es que yo no. Sí, te oímos, venga, Ah, comienza. pues bien. Bueno, Sí. muchas gracias, Fernando, qué gusto oírte y he aprendido mucho. Y en particular, bueno, me pareció muy interesante la relación que haces entre standpoint y el concepto de injusticia hermenéutica. Pero yo tengo, la verdad, una pregunta sobre tu primera afirmación de que toda epistemología es epistemología política, en particular pensando sobre autoconocimiento. ¿Cómo podría elaborar, ¿no?, esa afirmación pensando en ese ámbito de la epistemología? Porque yo puedo imaginar que, claro, puedes tener una concepción política del sujeto, del objeto, del conocimiento en ese caso, pero parece ser que toda la tradición sobre autoconocimiento es típicamente individualista, porque tú tienes pues las credenciales o el mérito de ser autoconocedor por default, no me acuerdo cómo es en español, por defecto, ¿no? Y entonces yo estaba imaginando cómo contarías tu historia, ¿no?, de epistemología política, pues eso, sobre autoconocimiento. Magnífica. Muchas gracias, Cristina, porque tu pregunta es central. Cuando he hablado de epistemología, estaba quizá paradigmáticamente refiriéndome al complejo del mundo, pero el autoconocimiento es central. Sí, no tan bien como tú, desde luego, pero conozco bastante bien todo el debate sobre la condición de autoconocimiento como una condición necesaria para tener conocimiento. Es un debate interesantísimo. Yo diría que todas aquellas posiciones en los dos extremos, pero todas aquellas posiciones, en particular aquellas que suponen la transparencia o la autotransparencia de la mente con respecto a su propia determinación de su propio estado mental, ya están tomando una opción con respecto al sujeto que no solamente debemos de calificarla como una opción epistémica, sino que es también una teoría de cómo se asienta el sujeto en un espacio más amplio. Es también una posición con respecto a todo un enorme debate que tiene que ver con los túneles de la mente, con el conocimiento del significado. En fin, tendría que entrar en ese debate que nos llevaría digamos, a otra charla y que creo que tal vez, y tal vez tú podrías ser una de las primeras o de las siguientes personas que haga una conferencia al respecto, pero me parece que este debate es central. Yo diría que quienes plantean la transparencia de la mente como una condición necesaria de agencia epistémica están ya tomando una posición política. Tengo que dejarlo aquí para no seguir argumentando porque me iría a algo que es un tema muy querido para mí, pero que no puedo, digamos, razonarlo suficientemente. Claro, muchas gracias. Bueno, veo que hay 4 manos, lo que no sé es cuál es el orden y no las puedo ver todas. Tengo a Fernando entre ellos, es el único que veo ahora mismo. O sea que... Perdona, Jesús, un momento, soy Mercedes. Las manos, sí, según las vas bajando, van apareciendo en orden, así que no hay problema. Ahora le toca a Fernando, la bajas y aparece la siguiente, ¿vale? Muy bien. Venga, Fernando, es tu turno. Ahora sí, se me oye, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pregunto antes de que lleguen los nietos, porque si no luego va a ser imposible. Tengo una pregunta sobre... Bueno, es más que nada una curiosidad. Sobre la última parte, cuando se dan explicaciones de tipo estructural, como las que mencionabas, cuanto más estructural se hace la explicación, más se diluye la responsabilidad individual, tanto moral como epistémica. Y tenía curiosidad por saber dónde sitúas la responsabilidad
aún no he podido leer el libro en profundidad, lo he estado ojeando, pero ¿dónde sitúas la responsabilidad en lo que concierne al conocimiento, a la ignorancia colectiva? Si más en el plano estructural o más a nivel individual. Por ejemplo, has mencionado el caso de la ignorancia de clase, pero ¿es una responsabilidad que tienen los individuos por no conocer las injusticias de los demás o se debe explicar a nivel estructural o ambos? Porque Fricker sí que menciona esto en el libro y, de hecho, si no recuerdo mal, Medina es una de las críticas que le hace, que de alguna manera la explicación que da sobre todo la injusticia hermenéutica diluye un poco la responsabilidad moral en la sociedad en general. No podemos apuntar a individuos concretos como promotores de la injusticia hermenéutica. Sí, muy buena pregunta también. Es un tema central que yo desgraciadamente no lo he tratado en el libro porque quería evitar un debate que es más bien de epistemología moral más que de epistemología política, tiene que ver con la responsabilidad moral que tenemos con nuestro propio conocimiento, más que de epistemología tiene que ver con la racionalidad, con la responsabilidad racional. Yo estoy muy del lado de Medina y del lado de Lorraine Codd, en el sentido de que nunca podemos evitar una responsabilidad personal. El debate es muy complicado y es un debate tradicional de filosofía moral y también de problemas. Quienes tienen que impartir justicia saben muy bien que esta es una de las grandes dificultades que hay siempre al tener que juzgar, porque estamos juzgando la etiología de un acto y esa etiología hay componentes de responsabilidad personal y hay componentes de responsabilidad colectiva. Bueno, mi posición se parece mucho a la que dice Strawson cuando en su libro sobre la moral, sobre culpa y el resentimiento, cuando dice, hay cosas que tendrías que saber. Cuando dice, tú puedes pedir disculpas en el alegato en favor de las disculpas, perdonad. Cuando dice, yo puedo pedir permiso, puedo pedir disculpas por haber pisado el juguete si estoy en una reunión familiar, pero yo no puedo pedir disculpas por haber pisado al niño. Ahí hay algo que es, bueno, ¿cuándo podemos pedir disculpas? Tiene mucho que ver con cuándo atribuimos el mérito. Los dos problemas están relacionados. No creo que se pueda tomar una decisión claramente o conceptualmente nítida, sino que más bien hay que adoptar una posición muy wittgensteiniana o quizás como la de Strawson, de cuándo tendríamos que haber sabido. Este es también el planteamiento que hace José Medina, con el que estoy absolutamente de acuerdo. Es un planteamiento, una solución puramente wittgensteiniana de hay cosas que tendrías que haber sabido y si no las sabes es culpa tuya. No puedes decir que por el hecho de que seas varón, que te han educado así, tendrías que haber sabido lo que estás haciendo. No podemos evitar esas responsabilidades. Pero ¿cómo atribuirlas? Bueno, pues es el mismo problema del mérito. Ahí tendríamos que entrar ya en casuística, en contextualismo. Muy bien, creo que Eduardo es la siguiente persona que ha... Cuando quieras. Sí, gracias. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, gracias. Bueno, yo tenía un par de preguntillas. La primera era más bien una aclaración sobre algo que has dicho casi al principio y que no tengo claro si he entendido correctamente. La idea de que la diferencia entre la epistemología social y la epistemología política es que la segunda tiene un carácter normativo. No sé si eso si lo he entendido correctamente, pero si eso es lo que has dicho, me gustaría oír un poco más de eso porque me ha chocado, me ha parecido un poco contraintuitivo la idea de que la epistemología social no tiene también un carácter normativo, entonces pues o lo he entendido mal o quisiera saber un poco más las razones de esta diferencia. Y luego tengo una pregunta sobre esta propuesta de ampliar el foco de la injusticia epistémica a la
algo más general como la justicia epistémica, si eso no supone dar un paso atrás con respecto a un movimiento que me parece interesante en Flickr y que digamos que es fundacional con respecto a hacia dónde se ha movido el debate en epistemología al incorporar, bueno, al dar este giro político, porque ella precisamente, no lo recuerdo mal, al principio de Injusticia Epistémica, lo que propone es poner en el foco en la injusticia epistémica frente a la justicia epistémica, frente a la idea de hablar de cuáles serían las condiciones en las que tenemos justicia epistémica, ver cómo sería que las cosas funcionaran y luego considerar simplemente que la injusticia epistémica es pues, cualquier cosa que ocurre cuando no se dan esas condiciones, en vez de tener un modelo ideal y luego considerar el mundo real como simplemente pues, que no se dan las condiciones ideales, ir a ver pues, qué fenómenos efectivamente se dan en el mundo real, fenómenos de injusticia epistémica, tratar de caracterizarlos, pero no en referencia a un ideal. Entonces, la propuesta de ampliar el foco hacia la justicia epistémica, no sé en qué medida supone un paso atrás con respecto a este movimiento que me parece parte de lo que hace político, el giro político en filosofía analítica y en epistemología en particular. Eso era. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy centrales y muy interesantes las dos preguntas. Respecto a la primera, bueno, es fácil de contestarla. La diferencia que hay entre filosofía social y sociología y filosofía política es no respecto a que no haya valores, que no haya compromisos en filosofía social o en filosofía o en sociología, sino al hecho de que el problema de la justicia es absolutamente central en filosofía política. Problemas como la justicia, la libertad, etcétera, términos que son absolutamente mandatorios para pensar de qué estamos hablando. En ese sentido, hay una gradación, digamos, de lo normativo. El sociólogo no necesariamente, aunque puede estar comprometido, digamos, con una noción de justicia, no tiene por qué analizar la sociedad promoviendo, digamos, claramente en algún sentido tiene una potencia mucho más importante descriptiva que normativa, mientras que en filosofía política estamos hablando inmediatamente de juicios normativos, de juicios evaluativos con respecto a qué es lo que ocurre en una formación social. Respecto a la segunda pregunta que te planteas, que ha sido también efectivamente en filosofía política muy importante, la idea de que para aproximarnos a la idea de justicia hay que entrar por la idea de injusticia. De hecho, en el libro, cuando se publique, si alguien lo lee, verá que yo también adopto esta posición, que no podemos pensar la noción de justicia sin entrar por la vía negativa, pero la vía negativa no es suficiente. Aquí yo discrepo o me separo un poco de lo que es la perspectiva de José Medina. Él habla del pluralismo guerrilla y de la posición siempre crítica. Me parece que lo que han aportado toda una serie de epistemólogas feministas, por ejemplo, Donna Haraway, Rosy Braidotti y toda Judy Butler, Wendy Brown en filosofía política, es justamente lo contrario, la de salir de las sociedades del agravio, salir de las sociedades puramente de la crítica negativa y ponerse en disposición de hacer propuestas positivas. En este sentido es un debate complejo, que es un debate en filosofía política y es un debate también en epistemología política. En epistemología política yo creo que es Donna Haraway. En filosofía política podríamos considerar Wendy Brown frente a las posiciones puramente negativistas. Es la idea que te plantearía, el por qué me parece que el recuperar la idea de lo positivo no tiene por qué implicar una representación de lo ideal, no tiene por qué recuperar la utopía en el sentido de fantasía, pero sí el impulso utópico.
La noción de lo utópico tiene dos dimensiones, una representacional y otra de actitud voluntarista, y me parece que esta idea de no cejar en la justicia epistémica tiene mucho de impulso por la justicia. Sería mi posición muy rápida. Pero gracias por la pregunta, porque es muy clarificadora. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jesús Navarro. Jesús. Sí, muchas gracias. ¿Se me oye, verdad? Sí, se te oye. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por este magnífico mapa que nos has presentado de la disciplina y de los distintos debates que hay en ella. Yo quería incidir sobre un momento concreto. Has hablado prácticamente nada del tema, pero me ha parecido pillar en un momento algo que yo creo que es un cierto prejuicio intelectualista en cuanto a las formas de conocimiento sobre las que nos estamos centrando y las que estamos pensando. Cuando has hablado de las posiciones epistémicas, a diferencia de las posiciones sociales, te has referido, las has definido básicamente como aquellas que tienen que ver con la posibilidad de producir juicios. Con lo cual, me parece que estás poniendo el foco, no sé si premeditadamente, sobre formas de conocimiento proposicional, que son el resultado de un juicio en el que se tienen unos ciertos conceptos y se realiza una cierta afirmación, que es donde se ha centrado tradicionalmente la epistemología analítica, al menos, ¿no? Y me preguntaba por otras formas de conocimiento, el conocimiento por familiaridad, que no implica necesariamente un juicio, sino el haber estado en contacto con cierta experiencia, con cierto objeto, con cierta persona, o el saber hacer, el que tanto se ha discutido en los últimos años, ¿no? Entonces, la cuestión que querría plantear es si evidentemente hay también formas de justicia o injusticia epistémica relacionada con estas otras formas de conocimiento. Por ejemplo, hay colectivos a los que se les presupone cierto saber hacer. Tendría también que ver con cuestiones de feminismo o de raza, por ejemplo. Si de una mujer se espera que sepa cocinar, si de una persona de raza negra se espera que sepa jugar al baloncesto, por ejemplo, y cómo estas atribuciones o estas expectativas del saber hacer o del conocimiento por familiaridad también, si eres de cierta clase se espera que tengas familiaridad con cierto tipo de experiencias o de situaciones, y si no eres de esa clase, pues no se espera. Entonces, también aquí se producen ajustes y desajustes entre la posición social y la posición epistémica, y la posición epistémica no tendría que ver esencialmente con juicios que estás en condiciones de formular, sino más bien con formas de conocimiento que no serían de naturaleza proposicional. Entonces, no sé si esto que me ha parecido pillar al aire como un prejuicio intelectualista o una posición sencillamente intelectualista, la defenderías expresamente o más bien dirías, no, bueno, habría que quizás pensar lo que es la posición epistémica en términos que no tengan que ver con juicios proposicionales. Sí, gracias por tu aportación, porque es culpa mía no haber aclarado esta cuestión al hablar excesivamente de juicio. Absolutamente de acuerdo. O sea, tienes toda la razón. En la medida en que estamos hablando de una noción etiológica o histórica o genealógica de conocimiento, obviamente entran todos estos componentes no necesariamente reflexivos. Lo único que añadiría a lo que tú has planteado es que es un punto muy kantiano, pero no intelectualista. Kant insistió siempre en este salto que implica el hecho de que el acto, la decisión o el juicio, hay un punto que es la determinación de una posibilidad que tiene que ver con la historia. La historia puede ser reflexiva, puede ser intelectual o puede ser práctica, tiene que ver con todo el componente, la estructura histórica, emocional, de habilidades del sujeto. Pero no debemos de olvidar que lo que juzgamos, lo que tenemos que tener en cuenta no es un simple deslizamiento, sino es el salto de determinar una posición. El hacer algo porque lo queremos hacer, porque lo podemos hacer, pero el salto que tiene que ver con la agencia. La agencia se expresa en juicios, se expresa en acto, se expresa en decisiones, y ahí hay un punto
que también tendría que ser para otra conferencia, que es este salto metafísico entre la historia de una decisión y el hecho de que esa decisión se pone en acto. Pero me parece que eso es marginal al debate entre intelectualismo y componentes no intelectuales o componentes implícitos del conocimiento. Pero muchas gracias por señalarlo. Gracias a ti. Gracias. La siguiente palabra la tiene Manolo Pinedo. ¿Estás por ahí, Manolo? Manolo ha perdido el micro, me dice, pues pasamos a Alicia y después cuando lo recupere Manolo, y si no, pues nos escribe la pregunta. Alicia, por favor. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Fernando Broncano por esta charla tan bonita y tan necesaria. Y bueno, tendría millones de preguntas, pero voy a hacer solo una, que es la que más me interesa ahora mismo, ¿no? Y es, me parece muy interesante que hayas centrado o que hayas hecho tanto énfasis en la noción de mérito a la hora de definir el conocimiento. Y claro, eso plantea, yo creo, una cuestión muy interesante, que es precisamente ahí estaría el arraigo político, incluso social, del tema de la injusticia epistémica, ¿no? Porque a través de la noción de mérito, que es un concepto directamente evaluativo, hace pensar en cómo el estatus epistémico de una persona deriva o está al menos muy influenciado por el estatus social que se le confiere a esa persona, pero también viceversa, cómo el estatus epistémico en casos, por ejemplo, de injusticia epistémica, donde se ve negado, o como dice Fricker, cuando a una persona se le niega directamente un estatus epistémico, ¿qué impacto puede tener eso en lo que planteaba Cristina, por ejemplo, de la autopercepción de una persona o del autoconocimiento? Porque esto es algo que ya, digamos, que plantea Fricker, ¿no? De cómo la injusticia epistémica en casos estructurales, sobre todo, puede llegar a negar incluso la identidad de una persona. Pero me gustaría saber qué piensas tú más de esta cuestión, ¿no? Quiero decir, a nivel más afectivo, ¿qué impacto puede tener la injusticia epistémica en la formación de la identidad de una persona? No solo ya en un nivel epistémico, de cómo se percibe a sí mismo como conocedor, sino a nivel cómo se enzarza después esta cuestión dado el papel central que puede tener el mérito y el conocimiento, en la agencia epistémica que decíamos. Hola, Alicia. La pregunta que acabas de hacer, imposible de contestarla porque es un tema estructural central en epistemología política. Tiene que ver con la formación de las identidades epistémicas y efectivamente has captado muy bien, como lo captó muy bien antes Cristina, que la idea de autoconocimiento, el debate sobre el autoconocimiento y la formación de identidades epistémicas y luego el problema que planteó antes Fer con la responsabilidad epistémica están profundamente relacionados. Me gustaría tener una respuesta fácil a esta pregunta, porque tiene que ver no solo con la atribución de mérito, tiene que ver también con toda una tradición que hay en nuestro grupo de investigación. Trabajamos en proyectos anteriores que tiene que ver con la constitución del sujeto y con una teoría constitutivista de la agencia, con qué cosas somos capaces de vivir y con qué cosas digamos, configuran la estructura fundamental de nuestra presencia en el mundo. A mí me parece que no podemos obviar en epistemología política la noción de identidad epistémica como una noción esencialmente evaluativa, donde hay que entrar en qué componentes tienen que ver con la historia personal y qué componentes tienen que ver con la responsabilidad personal. Este es justo el núcleo más duro del problema. De ahí que, en algún sentido, al ser tan etiológico, nos lleve, digamos, a teorías de la formación del sujeto. Hay que hablar de psicología moral, hay que hablar no solo de sociología, sino también de formación del sujeto. Me gustaría responderlo, pero me parece que lo que abre tu pregunta es el hambre para seguir con ella.
Así que os animo a ti y a mucha gente a seguir con este tipo de cuestiones que son absolutamente centrales. Muchas gracias. Gracias. Creo que tiene ya el micro. ¿Estás ahí? Sí, ¿no? ¿Manolo? Sí, te oigo, te oímos todos. Sí. Vale, voy adelante. Vale. Fernando, muchísimas gracias por tu charla, ha sido tan interesante como siempre, y además quiero aprovechar para decir en nombre mío y en nombre del resto de responsables de Apply que estamos muy agradecidos a tantísima asistencia. Ha habido cerca de 40 personas y está muy bien. Vamos, Fernando se merece esto y más, pero que estamos muy contentos con tanta gente. Mira, yo quería hacerte una pregunta acerca de la relación entre lo que tú has llamado la vía negativa y la vía positiva. No va en la misma línea de la pregunta que ha hecho Eduardo, sino que más bien me gustaría que diera un poco más, que te extendiera un poco, si fuera posible, con respecto a lo que has llamado vía positiva. Cuando más o menos en la mitad de tu charla, al hilo de hablar acerca de la sociedad como espacio de relaciones, ha hablado finalmente un poco acerca de la idea de justicia epistémica en contraste con la concentración tradicional en la injusticia epistémica. Me da la impresión de que has revertido rápidamente a la vía negativa, a pesar de que has dicho dos cosas que me han parecido muy interesantes, que son que, por una parte, a veces nuestra posición social conlleva que se nos considere injustamente, que seamos considerados epistémicamente de manera injusta. Si estamos en una mala posición social, se nos tiende a considerar epistémicamente de manera injusta, y hay ocasiones en las que la injusticia que sufrimos epistémica tiene un impacto en que nuestra posición social también se vea perjudicada. Pero a mí lo que me gustaría saber, y me he quedado con ganas que dijera algo al respecto, es si te parece que hay casos en los que es justo distribuir bienes epistémicos de manera desigual en función de la posición social. Es decir, si para lograr la justicia epistémica en ocasiones es necesario dar más, por ejemplo, credibilidad epistémica a aquellos que estén en una posición más desfavorecida. Que me parece que sería tirar de la vía positiva, sería pensar con respecto a la justicia epistémica en lugar de pensar en la injusticia epistémica. Y no estoy seguro de que se hable sobre esto con mucha frecuencia. El hecho de que prestamos una atención desorbitada a gente que está en determinadas posiciones sociales, que dominan todos los medios, pero quizás se podría argumentar que hay ocasiones en las que estamos epistémicamente justificados a no prestarle atención y dar nuestra atención precisamente a gente que esté en una posición social más desfavorecida. Entonces, solo querría saber qué opinas sobre esto, si has pensado sobre esto, y gracias otra vez. Sí, muchas gracias, Manolo. También muy importante lo que acabas de plantear. En los estudios sobre la ignorancia, rápidamente caemos en estos puntos. En cómo José Medina, por ejemplo, criticaba mucho con toda la razón a Miranda Fricker, y Miranda Fricker lo ha aceptado, por el hecho de que ella solamente se centraba en la justicia epistémica por el hecho de que no concedíamos suficiente audiencia o escuchar suficientemente a ciertas voces, y lo que le dice Medina es justamente lo que tú acabas de decir, cómo ciertas voces se escuchan en demasía, tienen excesiva autoridad o excesivo poder epistémico que va mucho más allá de la autoridad real que tendríamos que darle. Claro, esta crítica, este análisis de cuando ciertas voces reciben más mérito que el que merecen, no se puede plantear simplemente como un problema de injusticia. Hay que plantearlo como un problema de orden, como un problema de cómo funciona un buen orden del conocimiento en una sociedad bien ordenada. En este sentido, me parece que hay que releer otra vez todas las teorías de la justicia
que son teorías, muchas de ellas positivas, porque si no, no nos podemos plantear cuestiones como la ignorancia, cuestiones como las de la ignorancia producida, es decir, afirmaciones que pueden ser correctas, pero que pueden producir opacidad de otras medias verdades que pueden producir opacidades, etcétera. Habría aquí un montón de problemas que los voy a tratar justo en otra charla que creo que os voy a dar a los de Granada, porque me han invitado sobre ignorancia estructural dentro de las sociedades. Efectivamente, tienes toda la razón. Si no lo pensamos en términos de justicia, va a ser muy difícil que analicemos todos aquellos casos de sobremérito de algunas voces, de sobreautoridad. Vale, gracias, Fernando. Muy bien. La siguiente palabra es José Luis. Sí. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí, pero me voy a tener que ir enseguida porque tengo clase a las 12:30. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la charla. Una pregunta, una cuestión. Volviendo a algo que ha salido también, una respuesta tuya, que es el tema de la responsabilidad. Con esta cuestión, vamos, si yo no me equivoco, tanto en la tradición marxista y aún más en Lukács, como por ejemplo en Bourdieu, la posibilidad de los cambios de perspectiva para tener una visión distinta de la realidad solo puede acontecer después de esfuerzos muy grandes, esfuerzos muy trabajosos. Eso hace que el concepto de responsabilidad, aplicarlo, si se quiere, por ejemplo, esa perspectiva, aplicarlo a situaciones sociales en las que los sujetos tienen una perspectiva de la realidad que más o menos cualquiera tendría si se encontrase en su situación social. Es una fórmula que utiliza Bourdieu, y que es una fórmula de origen spinoziano, es tremendamente moralista, o parece moralista. En ese sentido, es algo que respecto a los procesos de reflexividad personal es muy importante. ¿Hasta dónde y bajo qué condiciones la reflexividad está accesible a los demás? No sé si me explico. Muchas gracias. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, porque también es un tema central. No lo he tratado aquí, lo he tratado en un texto que he divulgado, que lo trabajé durante el confinamiento y que lo he llamado Fraternidades Epistémicas, y que tiene que ver con justamente tu pregunta. De ciertas situaciones de penuria y de precariedad epistémica no se puede salir solo. Solamente se puede salir cambiando las relaciones y saliendo a través de nuevos lazos, apoyos, trabajos comunes, es decir, de las situaciones de ignorancia, de las situaciones de pauperación epistémica. En muchas de ellas no se puede cargar la responsabilidad epistémica únicamente a las personas tomadas aisladamente, sin tener en cuenta, digamos, las agrupaciones, sin tener en cuenta las comunidades epistémicas. Este fue el invento de la ciencia. La ciencia y la democracia nacen juntas justamente para resolver esta cuestión. La democracia para resolverlo en el problema social y la ciencia para resolverlo en el problema epistémico. Hay que agruparse, hay que crear ciertos lazos, ciertas relaciones que tienen que ver con el apoyarse unos a otros para resolver la imposibilidad, los profundos déficits que vamos a tener de autoconocimiento, de incapacidades, etcétera. Aquí me parece que la epistemología política tiene que entrar en estas cuestiones que son morales, que tienen que ver con atribuciones de responsabilidades, pero también con la aceptación, con la modestia epistémica y con la modestia moral de saber que no podemos salir de muchas situaciones solos. Central. El cómo lo resolvemos, pues me parece que hay que empezar a trabajar también sobre ello. Esta idea que propongo en el artículo de fraternidades epistémicas, que tiene que ver con la distinción entre solidaridad, que es ponerse en el lugar del otro, y fraternidad, que es colaborar con otro,
o con otra persona, tiene que ver un poco con la respuesta a tu pregunta. Central absolutamente. Muchas gracias. Bueno. Última mano levantada. Con esto acabaremos la sesión. Si nadie más levanta la mano. Que así categorías de estudios etiquetados como los epistemología, la filosofía africana, como una parte de la epistemología política, tal y como lo entiende José Medina o tú mismo, Fernando. Disculpa, no se oye o no he entendido bien la pregunta. ¿Podrías formularlo? La pregunta es si está en el chat. Está en el chat, no sé si lo has visto. Es una pregunta que está en el chat. ¿La puedes repetir porque no la veo en el chat así inmediatamente? ¿Podría, por favor, mencionar si usted considera a categorías de estudios etiquetados, por ejemplo, epistemologías del sur, filosofía africana, como una parte de los estudios de epistemología política? Sí, forman parte, por supuesto. Toda esta idea de Campin y toda esta gente que ha trabajado sobre epistemologías del sur, sí, forman parte. Igual que los estudios críticos de raza, diríamos que lo que hacen las epistemologías del sur es trabajar sobre teorías críticas desde el punto de vista de diferencias culturales o de diferencias étnicas, de diferencias de comunidades. El que luego, en particular, las propuestas que haya de epistemologías del sur hayan aportado mucho a la epistemología política, ahí ya, en fin, tendría que ser para discutirlo. Me parece que todavía necesitan un hervor desde el punto de vista de la epistemología. Me parece que tienen más importancia desde el punto de vista de señalar un problema que de producir respuestas. Hay, yo creo que déficit de conocimiento de epistemología técnica que necesitarían por lo menos la literatura que conozco sobre ello. Y José Ramón, creo que tenías la mano levantada desde hace un rato. Por favor. Sí, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Fernando, por la charla. Muy interesante y muy pertinente. Yo tendría un par de preguntillas breves. La primera tiene que ver con algo que ha señalado Eduardo, que es con la distinción entre epistemología social y política en términos descriptivo y normativo respectivamente. Yo, digamos, estoy un poco de acuerdo con Eduardo ahí en que tanto la epistemología social como la política tienen componentes descriptivos y normativos. Por lo tanto, la distinción, digamos, descriptivo y normativo me parecería transversal a la distinción entre ambas disciplinas. Y si no te parece quizás más interesante o más relevante a la hora de establecer la distinción, la motivación práctica que tiene la epistemología política en el sentido de generar mecanismos de intervención en la realidad para cambiar esa injusticia. No solamente quedarse en el plano de describir lo que hay o de comprender lo que hay, sino de intervenir en esa realidad. Y por otro lado, simplemente quería comentarte un fenómeno que las últimas semanas me ha estado dando algunas vueltas en la cabeza para ver qué te parece. O sea, si te parece una forma de injusticia epistémica o si lo categorizarías de otra forma, que es cuando se otorga más credibilidad de la que merece a alguien, pero por razones injustas. Es decir, cuando, por ejemplo, Olona aparece en el Parlamento diciendo que la violencia no tiene género, y se le otorga más credibilidad porque es mujer y, digamos, hay un sentido donde la credibilidad, por pertenecer al grupo no privilegiado, la credibilidad que se otorga es mayor de la que merece, pero esa credibilidad se otorga precisamente por razones sexistas, o sea, o de alguna forma para argumentar o para favorecer el machismo. O lo mismo cuando, no sé, sí, parece que tengo algo en contra de Vox, ¿no? Pero Ndongo hace alguna afirmación con respecto a la migración y se le otorga más credibilidad porque él es de origen africano, por ejemplo. Pero se le otorga más credibilidad para justificar el racismo. ¿Te parece que hay algún fenómeno relacionado con la injusticia epistémica, Fernando? Sí, gracias. Respecto a la primera pregunta, bueno, es un debate que más largo, pero
para resolverlo también y responder a Eduardo, que no lo hice correctamente. Diría que la epistemología social, como la filosofía social, trabaja fundamentalmente con lo que llamamos en epistemología moral conceptos densos, es decir, conceptos en los que no podemos separar lo evaluativo de lo descriptivo, mientras que tanto en epistemología política como en epistemología directamente moral trabajamos también con conceptos densos, no se puede obviar, pero sobre todo con conceptos estrictos, con conceptos que son clara y directamente normativos. Entonces, digamos, hay que hablar de poblaciones de conceptos. En epistemología social, como en filosofía social, proliferan más los conceptos densos, en epistemología política como en filosofía política, más los conceptos estrictos y, por supuesto, también los de responsabilidad y motivación. Con respecto a la pregunta que planteas, es un problema de filosofía política y de descripción muy complicado que no sabría ahora mismo responder. Tiene que ver con las máscaras de la autoridad, la apariencia de conceder autoridad a ciertas voces cuando de hecho en la práctica la estamos socavando. Tendría que ver mucho con cómo empleamos lo políticamente correcto como un instrumento de opacidad para ocultar las opresiones. En fin, lo que planteas es un problema muy complejo que tendríamos que discutir por casos. O sea, no podemos discutir, digamos, en forma de principios, pero efectivamente tiene que ver con estas formas de cómo mentir diciendo la verdad. Pues efectivamente, tiene que ver con cómo situamos en ciertos contextos, cómo la situacionalidad de una afirmación puede producir efectos epistémicamente contrarios. Pero es también para hablarlo más en concreto. Muchas gracias. Bueno, pues creo que es la hora de cerrar esta primera sesión de nuestro ciclo de conferencias de la Zapplai. Doy las gracias a todos los participantes por haber intervenido y por haber asistido a la sesión. Por supuesto, doy las gracias a Fernando por esta magnífica charla. Y les emplazo a las siguientes actividades de la red. Hay varias ya anunciadas para el mes de octubre y dentro de la serie de conferencias la siguiente tendrá lugar el 26 de octubre a las 18:30 y la impartirá Saray Ayala sobre Conceptual Landscaping. Espero que la red pueda continuar con esta serie de conferencias con el mismo éxito. Muchísimas gracias a todos y buenos días.